bienvenidas, bienvenidos a la exposición y al proyecto que estamos desarrollando aquí la Asociación de Escultoras Vascas, C3, Euskal Emakume Eskultoreak. Ya sabéis que vamos a estar hasta el 24 de abril y hoy nos toca la conferencia de María José Arantasti, historiadora del arte, comisaria de exposiciones y también activista de la plataforma A de arte y género. Os dejo con ella y espero que lo disfrutemos mucho, seguro. Gracias, León. Es un placer para mí estar aquí con vosotros esta tarde. Es un placer ver la exposición de este conjunto de estas 20 artistas, que me parecen todas muy interesantes. Gracias a los artistas que están aquí presentes. Hay alguna que no conocía yo. Y bueno, pues ha sido un poco un reto también en estos días poder amalgamar y coger estas 20 artistas en una conferencia. Es un poco quizás demasiado, el coger un poco todo. En el catálogo, que ya lo tenéis vosotros, hago una pequeña introducción y en esa introducción hablaba de unos precedentes de referentes escultóricos. Solamente voy a citar y voy a poner algunos cuantos, los otros los he eliminado porque no daría tiempo a presentar a las artistas de las que hoy tratamos. Entonces, bueno, pues voy a empezar con la conferencia. Entonces va a haber como dos partes. Esta primera parte durará muy poco y luego ya la segunda, que nos enfocamos directamente con las artistas que están en la exposición con nosotros hoy. Antes que nada, yo empezaría por aquí. Guerra ni qué es ni esta guerra, ni la guerra de Ucrania, ni las guerras que parece que están en el mundo. Llevamos como 6 años de mal en peor. También nos tenemos que ver de olvidar del genocidio que hay en Gaza, y parece que una cosa solapa la otra y la cuestión continúa, ¿no? Entonces ahí, no sé si estamos todos los que estamos aquí, somos bastante mayorcitos y yo creo que esto, no sé si tendremos que salir otra vez a la calle a protestar. Bueno, desde los albores de la civilización humana, la escultura ha formado parte siempre de la cultura creativa de la humanidad y del ser humano, y con un lenguaje muy poderoso que está relacionado en un principio con lo sagrado, con lo simbólico. Y estas referencias visuales surgieron desde tiempos remotos, y entonces al principio pues nos vamos a encontrar con el neolítico, con los crones, los dólmenes, los menires, desplegados como un gran manto por todos los espacios abiertos, primero en el continente europeo y luego en otros que se convirtieron a lo largo de los siglos con sus formas pétreas contundentes, verticales, circulares y perdurables, en esculturas de carácter público, comunitario, con derivas claramente de trascendencia insertas en el ámbito de la naturaleza. En esta exposición que vamos a ver hoy y con las artistas, una de las temáticas más recurrentes y que más aparece es el tema de la naturaleza. Entonces este es el Crobles de Menires de Mendiluce, me imagino que los conoceréis. Este está descubierto desde 1983 en las campas de Legaire, en la Sierra de Encía. Tiene unos 2.700 años de antigüedad y ahí fueron enterrados los habitantes de esa zona. Esta es la zona de Agora y de Salvatierra. Y este es el famoso dolmen de la Chicera, también de hace 5.000 años, descubierto en 1935, de los mejores conservados en la Rioja Alavesa y en el País Vasco. Ahí se encontraron restos de 39 individuos, objetos como hachas de piedra, etcétera, etcétera. Y luego nos pasaríamos a Egipto. Los obeliscos en el antiguo Egipto reforzaron esa dimensión simbólica de perdurar en la eternidad, marcando una iconografía jerárquica de representación del poder político religioso, estableciendo estrategias de obediencia y de orden. Este es el obelisco de Luxor, en la Plaza de la Concorde de París, que tuvo un montón de historias que, como no tenemos tiempo, no las vamos a contar, pero es interesante que las podéis leer, todas las peripecias que tuvieron que traer para traer este obelisco del faraón Ramsés II, que regaló Egipto a Francia. En principio estaban destinados 2 obeliscos, pero solamente se trasladó uno. En Egipto está el culto al sol, como si fuese un falo, una representación de la festividad y el poder. Son muchísimas las connotaciones que tienen estas esculturas desde el neolítico hasta la actualidad, con también los rascacielos, esa cultura de poderío. Eso está en la Plaza de la Concorde. Y este modelo se prolongará en la escultura griega, romana clásicas y
aparecerá la importancia del cuerpo humano, que se va a convertir en el eje central de la representación, siempre desde una perspectiva patriarcal y normativa. La escultura pública se convirtió en instrumento de propaganda, glorificando al héroe en retratos, estatuas ecuestres y monumentos conmemorativos. Entonces yo me he permitido aquí de traer esta estatua conmemorativa, y luego tenemos aquí esta estatua ecuestre del general Franco, que la retiraron hace muy pocos años, en el agosto de 2006. Esta estaba en el ayuntamiento, o sea, en la plaza de Zaragoza, y me la he traído a colación porque todavía tenemos estas huellas del pasado franquista por muchísimas ciudades de aquí de España. Y bueno, pues tendríamos que olvidar que en la cuestión de la memoria histórica tendríamos que recordar que todavía está sin terminar de hacer, todavía quedan 2.300 fosas comunes de la guerra civil sin exhumar, y llevamos durante estos 15 años unas 300 excavaciones y faltan por realizar pues muchísimas más. De la espiritualidad religiosa enmarcado el simbolismo de la Edad Media, el Renacimiento entrará de lleno en la escultura con la observación de la naturaleza y del ser humano, centrándose entonces en la belleza y en la razón. Luego van a venir las tendencias cubistas, expresionistas, abstraccionistas, etcétera, etcétera, orgánicas, y va a ser fundamental para comprender las prácticas escultóricas modernas, la monumentalidad, la permanencia, la centralidad del objeto y su función como emblema de poder. Entonces, las siguientes esculturas contemporáneas y las siguientes intervenciones van a cuestionar, solamente me voy a referir en este momento a unos muy pocos artistas, para centrarnos, como os he dicho luego, en las artistas que nos centran aquí en la exposición. Y esta es Doris Salcedo, que hace una grieta de 167 metros en el suelo de la Turbine Hall de la Tate Modern en Londres. Evoca las fracturas coloniales, las exclusiones sociales. Y luego estas serían las fracturas de esta exposición. Y tendríamos a Félix González de Torres, que una evoca la pérdida, la fragilidad, la circulación afectiva. La obra se disuelve con la participación. Estos son paramenos y la gente cogía uno y se va deshaciendo la exposición. Entonces una exposición, una instalación efímera que viene a cuento un poco en este tipo de instalaciones de la escultura moderna. Y esta sería la artista frente a su obra El Partenón de Libros Prohibidos. Hizo dos intervenciones, en 1983 la primera, en 2017 la segunda. Entonces este Partenón de los Libros era una de las obras fundamentales de Marta Minujín en el auditorio de Proa. En el retorno de la democracia de la Argentina en 1983 hizo una construcción de las medidas de la Acrópolis y las llenó de libros que habían estado prohibidos durante la dictadura. Entonces es una forma de llamar la atención sobre la libertad de expresión y sobre el tema de los libros. Esta intervención se realizó luego posteriormente en el Panteón de los Libros en la ciudad de Kassel, en Alemania, y se hizo muchísimo más amplio, con muchísimo más libros, y también tuvo muchísimo éxito. El público, al finalizar un poco la instalación, al cabo de un tiempo, se llevaban los libros otra vez a casa. Y ahora entramos un poco en algunas esculturas a modo de pinceladas, y yo en una de las primeras me la cito a Elena Sins, que en la actualidad hay una exposición magnífica en la Sala Cubo de Donosti, que se acaba de inaugurar recientemente. Elena Sins, su trayectoria artística fue de Madrid 1940, en Azpiroz 2015, estuvo durante 20 años aquí en las Malloa, se instaló su casa, restauró al principio una especie como de cabaña, luego posterior se cambió a otro lugar un poco más grande, y en Zarauz tiene una de las instalaciones, una de las esculturas que la propia Elena Sins consideraba que era una de sus mejores obras, que son los Menires, Dólmenes y Canon 22, que está en el Paseo Marítimo de Zarauz, que es una de las esculturas más potentes. Su trabajo en seriación, construyendo el espacio y ordenando el tiempo, donde lo importante siempre es la idea. La exposición que hay en la Sala Cubo está comisariada por Juan Pablo Huércano, se va a estar durante 3 meses. Es una exposición interesante para ver lo que es el proceso y lo conceptual. He traído estas fotos de Elena Sins porque estas esculturas
es una de las cosas que tienen que, bueno, con las esculturas ahí quedan fijas, no, pues estas esculturas en el Paseo Marítimo en un principio tuvo una especie como de rechazo, pero luego la gente la hace suya. Eso es lo que quería recalcar de estas formas de escultura, ¿no? Que las personas, la juventud, la gente, los ciudadanos se apropian luego de la escultura, ya deja de ser del artista. Esta es un canon, ocupa como 240 metros del malecón, es una construcción de renacimiento, muerte, resurrección, se van recreando poco a poco las piezas y se vuelven a reconstruir en mármol, un mármol de Brasil, veteado. Entonces las esculturas cambian según la temporada, según el tiempo, según la época, según el sol, se crean unas sombras, se crea como una ciudad en la playa, como si fuesen edificios. El mármol adquiere unas vetas distintas con la lluvia, con las estaciones. Es una escultura que, aunque está permanentemente ahí, permanentemente está cambiando. Estas son una serie de fotos aquí con la artista, y el artista solía venir mucho a Zarauz. Yo hice con ella una exposición desde el año cuando se instaló esta exposición, hice una gran exposición de su obra. Y eso fue a través de un concurso público en las cuales hubo bastantes obras que se instalaron en el balcón. De hecho, Elena Sins no ganó, sino ganó Dora Salazar en una intervención de tres escritoras. Estas son raras. Veis cómo la lluvia va a hacer reflejos. Y luego es como la gente, bueno, pues ahí yo he sacado fotos de distintas épocas, esta reciente, estas niñas que se ponen allí, hay gente que va pues, a parejas, hay gente que va a tomar, está ahí un bar enfrente y lo ponen como si fuese una mesa, o sea, que la gente lo utiliza como para crear el horizonte, los jóvenes, bueno, entonces he ido sacando a lo largo de los años unas fotos magníficas, suelo pedir permiso para sacar las fotos, aunque me gusta sacarlas por detrás, porque normalmente está mirando al mar, porque la gente lo que hace es mirar el paisaje. Y esta, por ejemplo, me encantaba esta niña con su balón ayoteando el horizonte. Entonces, es una manera de hacer suya las esculturas. Bien. De una manera antagónica estaría Cristina Iglesias, que es una de las esculturas también con una mayor proyección internacional, pero si hemos puesto Elena Sins, esta es mucho más orgánica, antagónica podríamos decir que podría ser, ¿no? Sus obras establecen un diálogo con la naturaleza, con lo orgánico, las formas vivas y marinas con el agua, fluyendo, convirtiendo la artista la escultura en una experiencia sensorial y ambiental como en Ondalea. Bueno, estas son, ya conocéis, estas son las puertas del Prado, que es como un entramado de vegetal, como si fuese un bosque, están hechas en bronce. Esta es una especie como de maraña que le gusta a la artista. Esto es en la intervención que hizo en Ondalea, que está en la isla de San Sebastián. Entonces hay que ir en barcos, hay que ir hasta allí a acceder y entonces es una instalación en la cual la artista ha compaginado el agua con la estructura, con un sistema hidráulico y a través de ingenieros, etcétera, un sistema interesante. El agua como elemento principal es alguna de sus obras, que lo ha hecho también en Toledo y en otras ciudades españolas con el tema del agua. Aquí tendríamos, esta es una de las obras que hizo la exposición Metonimia, ha hecho en el Reina Sofía, en el Banco del Botín Santander, y esta escultura que se denomina Corredor Suspendido, que es del 2006, pues creaba estas celosías como si fuesen una celda, unas sombras a través de la luz verdaderamente interesantes, muy sugerentes, que dan ganas de acurrucarse, da la sensación de que necesitamos acurrucarnos con música para sentir una paz, etcétera, etcétera, y que pide un poco de silencio. Estas son un poco las piezas. Y luego tendríamos a Esther Ferrer, que es una de las grandes artistas performance, que ha trabajado con los números primos, con el propio cuerpo, una de las artistas de proyección internacional con muchísimos premios habidos y por haber. Claro, todo lo que estoy comentando y las artistas que tenemos aquí
necesitaría una conferencia para cada una, por lo menos para intentar explicar un poco toda su actividad tan larga. Entonces, Esther Ferrer lo que utiliza es el arte como un espacio de crítica social, de transformación cultural, dentro de un feminismo muy activista, utilizando el artista su propio cuerpo como herramienta, como para cuestionar el patriarcado, la cosificación de la mujer, la realización de obras visuales más complejas, en las que interviene el azar con las combinaciones de sistemas racionales, de mediciones de reglas matemáticas, como su serie de números primos, etc. Pues vamos a ir pasando un poco el tema. Ella se fotografió durante años, haciéndose la misma fotografía todos los días durante un periodo de no sé si 1 año o 2 años, para ver cómo se pasaba el tiempo. Este es el tema del dinero. Hizo otra con una tarjeta de estas de crédito en la boca. Esta es música celestial del año 1981. Y luego tiene una serie de intervenciones en la calle que fueron muy interesantes. A lo largo de San Sebastián organizó varias en el año 2016. Una era la marcha de la poesía, y también hizo unas proyecciones que eran proyectos espaciales en los cuales se medía la distancia con unos hilos, etcétera, por las calles. Y esta fue una del 2016 que se llamaba la Marcha de la Poesía, que era un recorrido poético por las calles que duraba 2 horas, un recorrido por las calles de San Sebastián, y la gente leía a 37 poetas internacionales. Una obra también muy interesante. Y otra de las obras que a mí me llamó muchísimo la atención, esta es un marco, se llama el marco, y está hecho ya veis que es un espino, y esta estaba en la exposición en la sala del Museo de San Telmo. No sé si la llegasteis a ver, que era La gente, los miserables, o una exposición que hizo una comisaria, Piedra Solans. Este para mí es como el emblema de, pues si me dijeran un icono, por ejemplo, para el siglo XX, pues para mí un icono sería el espino, porque campos de concentración, la guerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, no sé si estamos ahora en la siguiente, esperemos que no, pero tenemos mala pinta en este mundo tan conflictivo en el que vivimos. Y Esther Ferrer hizo esta obra bastante emblemática como resumen para mí de un icono. Entonces, a partir de aquí, venían estas artistas que yo había seleccionado, pero que no nos da tiempo a ver. Bueno, aquí se han colado las obras de Dora Salazar en el Paseo Marítimo, que son, por cierto, una monada, son muy orgánicas, es un caballito de mar, una caracola, y el mar, con todos los problemas que ha habido en Zaragoza, de que se han roto muchas veces el malecón, los bares, pues estas estructuras pues están perfectas, porque el mar se desliza perfectamente, hace como una especie de aquaplaning en las esculturas, y no les ha pasado nunca nada. Fijaros, hay cantidad, entonces como no nos podíamos encontrar, ahora nos vamos a centrar en la Euskal Emakume Eskulturak Elkartea. Maite Luengo Aguirre, que es una investigadora, decía que para interpretar la historia del arte había que también visibilizar a las artistas mujeres y estudiar las exposiciones. Entonces creía que a través de las exposiciones el espectador podía comprender y ver las nuevas derivas que se presentan. Entonces yo aquí tengo que reivindicar que me ha encantado la exposición, pero desde Plataforma A, y lo dijimos muy claro, las perspectivas feministas en las producciones artísticas en el año 2018, es necesario hacer exposiciones individuales. Exposiciones individuales que cuenten con un presupuesto adecuado y la edición de un catálogo correspondiente a cada artista. Entonces, está muy bien el hacer las exposiciones colectivas y el esfuerzo de Amalia y de toda la asociación, y están trabajando siempre en el colectivo, está fenomenal, pero hay que reivindicar también la posibilidad de tener acceso a hacer las exposiciones individuales.
Entonces, Euskal Emakume Eskultoreak elkartea, la casi veintena ya, con las 20 escultoras integrantes en busca de renovadoras narrativas, como digo yo, lo que encuentran es un espacio también de resistencia, de reflexión, de transformación social y colectiva, y buscan territorios inexplorados para cuestionar los discursos normativos e imperantes y poder visibilizar otras subjetividades y narrativas que han estado silenciadas y marginadas. Pero, ojo, no tenemos que parapetarnos en el mes de marzo, porque también a lo largo del año, así muchas veces las instituciones se lavan un poco la cara. Ese es el fenómeno que se llama el Cooper-washing, que es el lavado moral institucional. Entonces hay que tener cuidado para no concentrar todo el presupuesto en la visibilidad en el mes de marzo, para cumplir la cuota, y luego el resto del año las estructuras de desigualdad permanecen intactas, ¿no? Entonces, hay que tener paridad, se necesita una presencia constante y unos recursos sostenibles. Yo también analizaba en el catálogo, que ahí lo tenéis, las artistas, con este vínculo que tenemos imprescindible del feminismo, creo yo, van a tener que afrontar también los retos que van a acechar con el uso de la inteligencia artificial, que ya está presente en nuestras vidas, y hay que abordarlo desde la perspectiva de la oportunidad como una herramienta válida, no como sustituto en un proceso escultórico, pero sí para generar ideas, prototipos, bocetos, siendo siempre imprescindible la sensibilidad, la intención, el objetivo y la importancia de la autoría como base fundamental de los códigos de las buenas prácticas y de la ética. Entonces, yo creo que Emakume Eskultoreak elkartea ya tiene una base fundamental para crear redes de apoyo. Ya ha hecho diversas exposiciones, compartir experiencias artísticas, fomentar diálogos donde se pueda abrir nuevos horizontes y procesos, complementarios siempre. Tanto en el terreno del arte como en la escultura quedan todavía muchos recorridos por realizar, muchos desafíos a superar. Todas las artistas que componen la asociación tienen mucho que aportar. Imaginarios, discursos renovados, nuevas formas narrativas que redefinan la historia del arte como creadoras, pensadoras y protagonistas, dentro de un marco feminista y en apuestas firmes a la sostenibilidad y a la ecología. Y tengo que subrayar que para mí ha sido un placer encontrarme con unas artistas verdaderamente muy interesantes y con mucho interés para un futuro. Entonces, tengo que darle las gracias a María Conde y a todas las participantes que hemos estado en Arte Liburu, en San Telmo, coincidimos en la exposición, también en las otras de Zumaya, etcétera, etcétera. Y quiero resaltar de antemano el gran interés que me ha suscitado, primero, las obras, la exposición, vuestra inquietud, vuestro compromiso con todos los problemas que acechan a este mundo, las guerras, las violencias de todo tipo, el compromiso bastante fuerte con la ecología, porque es una de las cosas que acarrea este cambio climático en el cual estamos viviendo. Y otra, las constataciones y la importancia de lo colectivo. La transformación del arte en las personas, la construcción para muchas, que vamos a verlo como ellas mismas lo dicen. Para mí el arte no es una forma, es solamente crear, es una forma de vida, es una forma de ver el mundo a través de la creación. El arte no solamente es cultura, es conocimiento y se convierte en un lugar para muchas de nosotras en donde no solo es el espacio de crear, sino también el de conocer, experimentar, vivir experiencias estimulantes que nos afectan a lo largo de las diferentes etapas que nos tenemos en nuestras vidas. Un marco clave, el de la naturaleza, de donde parte todo dentro del valor de la sostenibilidad, como hemos dicho, y la ecología. Para mí, en concreto, desde hace mucho tiempo, el arte es una tabla de salvación ante este mundo tan complejo. Y porque otra de las constataciones que todos sabemos es que el arte sirve para canalizar y expresar las emociones, los buenos momentos, los malos, el dolor, la felicidad, la pasión, todo lo bueno que tiene la vida y el gozar, ¿no? La crítica y el compromiso social también están siempre presentes y tenemos que tener siempre presente también la igualdad y las buenas prácticas en este arte feminista. Por eso sigo en la actualidad siendo una activista en Plataforma A para el tema de la igualdad. Y como he dicho, tengo que subrayar de nuevo, hay que hacer conferencias, exposiciones, catálogo, en papel, en digital, y es necesario para contar con ellos para realizar las exposiciones un presupuesto. Y no hay que olvidar que si no hay compra,
de unas obras, las exposiciones individuales, tienen que retribuir al artista, porque las instituciones, muchas veces las instituciones públicas llenan el contenido con artistas y claro, el artista tiene que pintar o esculpir materiales, etcétera, pues hay que cubrir, aunque no le compren una obra, hay que abonar al artista el tema de la gestión, el tema de su oficio, porque tiene que trabajar sus pinturas, las pinturas cuestan dinero, los materiales cuestan dinero, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante recalcarlo. Entonces ya hay de hecho muchos sitios en bastantes lugares y museos que al artista por exposición y si le piden un cuadro para exponer, pues le pagan un tanto, aunque no se lo compre, pero le pagan por el servicio y por la gestión de llevarlo. Y eso es un tema que hay que tenerlo presente, porque todas estas artistas que vamos a ver ahora se han hecho profesionalizadas ellas mismas, trabajando la mayoría de ellas creando, pero haciendo docencia, la mayoría de ellas, en sus propios talleres, en sus propios estudios. Eso es una cosa a tener en cuenta. Entonces, son emprendedoras, bien como directoras de talleres, abriendo locales que son estudios, lugar de formación a la vez de la exposición. Muchas de ellas están dedicadas a la formación, bien en sus talleres o en la docencia, bien en la docencia reglada en la universidad, en los institutos, en los colegios, al público en general, a niños, pero y también están volcadas como siempre se ha dicho que el arte no es en la situación actual no es muy favorable y nunca ha sido fácil ser artista, la verdad. Os animo a la resiliencia, entonces yo les animo a la resiliencia y os animo también para que sigáis creando vuestras esculturas en la praxis del arte, creando vuestras creaciones. La mayoría de vosotras sois todas artistas multidisciplinares, no trabajan solamente una disciplina, sino tienen un campo mayor, pues hay performance, pintura, escultura, poesía y algunas, un poco ya iremos viendo, ¿no? Entonces, el arte es ante todo una forma de entender y vivir la vida. Empezaríamos con la primera de nuestras artistas, Victoria Interain. Esta es el cartel de la exposición. El día me pasaron unas fotos y entonces el día que inaugurasteis aquí el grupo de las artistas que vinisteis el de la inauguración, pues hay una serie de fotos aquí dentro de la sala. Entre vosotras. Es muy importante también el contacto de las artistas, el verse, el darse, etcétera, ¿no? Aquí habéis visto las obras prohibimos individualmente viendo las fotografías. Yo os he traído las fotos. Entonces empezamos con Eider Baile Zabala, que es de Donostia de 1990, nacida. Ella también tiene un taller creativo en Rentería. Entonces, en cuestiones de cerámica me he dado cuenta que en esta exposición hay mucha cerámica y es una disciplina que se había decaído a lo largo de los años y ha vuelto de manera bastante potente en todas, pues me he dado cuenta en Arco desde hace ya varios años, el año pasado un montón, este año también, es decir, que es una de las cosas que está presente. Entonces se ha recuperado de alguna manera estas técnicas, vamos a decir, tradicionales de artesanales para retomarlas y conducirlas al arte contemporáneo de una manera más o menos moderna y diferente. Incluso las que hacen, vamos a decir, como más tradicionales, tienen unas metodologías y unos empleos de materiales que son impresionantes, la verdad. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, cuando vi, por ejemplo, a Baile Zabala y a otras, me acordé de un artista que vi en el Thyssen hace muy poco, en el año 2024, que era Noemí Iglesias Barrios, que expuso que tenía una manera muy delicada de tratar las flores y los buques de flores, y que había hecho también muy jovencita. Y bueno, pues me pareció que era muy interesante esta vuelta a este material y a esta técnica milenaria y tradicional que está la cerámica desde que el hombre está
vamos, prácticamente desde el Neolítico, ¿no? Entonces, las denominadas antes artes decorativas, que tuvieron gran eco y desarrollo artístico en los siglos XIX y XX, con otras técnicas como las vinculadas también en el tejer, los tapices, etc., están muy en auge en la actualidad en las diversas manifestaciones artísticas vinculadas, como os he dicho, a recuperar esas tradiciones incorporándolas a la praxis artística. Bueno, pues esta artista es una artista multidisciplinar, licenciada en Bellas Artes en 2014, máster en cerámica. O sea, la formación de todas las artistas hoy en día es impresionante. Aparte de sus cursos y de sus formaciones, luego desarrollan un montón de cursos paralelos en otras técnicas, Entonces es una formación constante a lo largo de la vida. Incluso en carreras ya de personas muy que llevan una carrera tal, siempre la formación está presente continuamente. Entonces, esta artista combina la ilustración y bueno, sí, la ilustración y bueno, me acordé de ellas también porque hicieron en la Euskal Emakume Eskultoreak, hicieron la exposición Zubiak en Untzen, tejiendo puentes. Luego también la de Sareak, tejiendo tejiendo redes en Zumaya. Y aquí tenemos bueno, pues algunas obras de esta artista, que es la Madre Tierra, 2025, Gretsch chamota modelada. Les me preguntáis qué es la chamota, pues es conocida como goro, un material refractario que se obtiene al calcinar arcilla a temperaturas entre 1400 o 1600 grados para luego triturarla. Al ser arcilla que ya ha pasado por el proceso de cocción, ya no encoge, es un material más estable y se consigue la menor contracción de las piezas, aporta estabilidad en el modelado, aporta texturas y también mayor resistencia para soportar los cambios de temperatura. Entonces, en estas piezas yo me recordaba a esta Noemí Iglesias, en este tipo de formaciones tan delicadas de la porcelana. Y bueno, pues aquí estamos con estos seres imaginarios también que realiza esta artista. Pasaríamos a Anabel Barberena de Pamplona, de 1967. Es una escultora con raíces en la cerámica y una práctica que integra de manera creciente la madera. Ella comenta que está vinculada a la madera, a la cultura de la madera, por ser tan versátil, porque está siempre viva, ella dice, desde el lote de leña hasta el fuego. Mis comienzos con la madera han sido muy importantes y han ido ampliándose en los talleres de diferentes artesanos a lo largo de su vida. Ella también hizo esculturas de exteriores en Ochagavía, realizando con Escual Duanac, que es la Asociación de Escultores a nivel vasco. Hizo varias obras y también una de ellas era sobre la mujer con hacha, Emakumeok Beti Danik Egurra Moztu Dugu. El arte debería siempre, ella dice que el arte debería estar siempre al alcance de todas, como una forma sanadora. Para muchas de ellas el arte es una terapia, y su busca la sencillez en un único movimiento, la espontaneidad de los primeros trazos. Aquí tendríamos sus piezas. Esta es una de las piezas hechas con alambre, por ejemplo, vinculadas con el tema del genocidio de Gaza. Este es el tema de cuando estuvo haciendo las esculturas de Ochagavía. La escultura de cemento ya es otro material, para eso de esculturas públicas. Aquí tiene verdadera pasión esta artista por los caballos, me parece esta esquematización de los caballos. Y luego tiene estas piezas en material en Prague, que es una pasta refractaria blanca de arcilla, que también tiene esa calidez que aporta un poco para este tipo de esculturas. Y bueno, pues tenemos aquí en las de madera, este que es olmo plateado y pan de oro. Este tipo de cuerpos también en Prague, el tema como os he dicho, del alambre y la pátina de bronce. Y me han encantado también estas piezas de madera que están aquí con olmo plateado y pan de oro, que son verdaderamente preciosas, que están en la exposición y que te invitan a tocar la pieza. Normalmente en los museos no se puede tocar, pero he tocado porque me llamaba a tocar la pieza. En su trabajo, esta artista ha dicho que se ha identificado con el cuerpo femenino,
con la naturaleza. Y bueno, siempre ha explorado las piezas que emergen de contacto directo con todos los materiales, la economía de gestos y la construcción sensible con el espacio. Entonces tiene también unos objetos, siéntate un rato. Esta obra también es muy interesante y esta es la pieza que daba forma al cartel. ¿Hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo esta mujer que arrastra a esta familia? Y luego estas Adiós Úrsula, con este material de frac también, que son verdaderamente... Y luego más vinculado con la tradición, estas estelas, que bueno, pues se podrían vincular con estelas como las que había hecho en el año 60 y pico, que son verdaderamente magníficas con el fuego, y está hecho una viga centenaria de madera con clavos antiguos recuperados que podría pues ponerse en relación, ¿no?, con lo que hizo Néstor Basterrechea, que están las obras en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Tenemos a Maite Barrakua, Buruaga, en Vizcaya, en 1983, junto con Idoia Carromiñana, han hecho las traducciones del euskera del catálogo. Es una artista ceramista, diseñadora y formadora, licenciada en Bellas Artes también. Ha participado en muchas exposiciones individuales, ha estado también en Zarauz, ha tenido unas becas de impedimento de la UPV para desayunar piezas vinculadas a la imagen y a la memoria. Entonces es muy interesante la pieza que tiene aquí en la exposición. Entonces ella misma lo explica, que son litofanías que se muestran como huellas que sobreviven en el límite de la desaparición. Entonces, en noviembre del 2025 desarrolló la residencia artística Maker en Quintzaile en el Fab Lab del Espacio Open en Bilbao, donde trabaja la traslación de las memorias de mujeres bilbaínas en la industria del siglo XIX y XX a piezas cerámicas. Entonces trabaja principalmente con porcelana para hablar de lo frágil, lo resistente, lo que permanece y lo que se borra. Entonces esto es, más que nada, ella lo que nos construye es un archivo y una memoria, que a mí me parece muy interesante. Son la memoria propia de las mujeres, ¿no?, desde piezas únicas hasta instalaciones que vamos a ir viendo, ¿no? Son personas olvidadas, que son diapositivas, son 80 diapositivas en porcelana, 80 diapositivas, luego tiene proyección de Kodak. Estas son estas piezas de la memoria. Aquí tendríamos una especie de mosaico compuesto de piezas de porcelana diferentes con radiografías en relieve. Esta sería también otra de Emakume Ezaguna, mujeres desconocidas, darles la visibilidad en estas obras. Luego tendríamos la China Girls, que es esta pieza, son 50 diapositivas de porcelana con manganeso. Entonces, esta recuerda un poco también a Boltanski, un autor muy conocido por el tema de la memoria de las personas que desaparecieron en la guerra, en el Holocausto. Aquí tenemos estas huellas genealógicas y las trazas de estas. Luego tenemos aquí a Susana Bartolomé Bravo, Susana Bart, que está aquí presente. Aquí también tenemos una artista que desarrolla su labor artística con su labor docente en su propio taller de Bolueta. También es una artista multidisciplinar, habla sobre la ecología, la reutilización, la combinación de investigación de materiales muy interesantes. Trabaja por series y temáticas, miembro activo de la Market Society del Reino Unido, donde publica regularmente. Ha incorporado como materiales, además de la cerámica, el plástico reciclado en sus obras. Entonces está comprometida con temas sociales, la manipulación genética, medioambiental. Entonces, en su diario íntimo, el gesto, el trazo, la incertidumbre, el TF Master, me parece muy interesante porque yo les pedí a los artistas que me entregaran material para leer. Entonces hay algunas que ha sido muy apabullante, me ha parecido muy interesante porque he tenido que leer bastantes cosas. Me ha parecido muy interesante porque he descubierto las referencias importantes de donde las que vienen: el escultor José Ángel Lassa, la artista hindú muy afín a ella, Rajani Shetar, la constatación del valor e importancia de las técnicas tradicionales y artesanías incorporadas al arte contemporáneo, como Teja Van Hoften, Mar Solís, etcétera, etcétera. Había un montón. Entonces ya se digo que es una tesis del máster, entonces como es
inmenso. Lo inmenso también, currículum y el biocatálogo. Entonces, ella habla también sobre los delitos que se cometen en la naturaleza, el fracking, la manipulación genética. Entonces, siempre va al beneficio humano sin tener presente a nuestros, que los recursos son que se agotan y estamos contaminando y destrozando nuestro sistema natural del planeta. Ha tenido bastantes becas desde el año 2019, concurso Artesop de Bilbao, primer premio de diseño, primer premio en el concurso Sagararte, concurso de diseño y campeonato de o sea, preparación, premios, etcétera, muchísimos. Entonces aquí tenemos la obra, la de Laguncha, que está aquí presente en la exposición, que es plástico reciclado. Entonces ya se pone, ¿quién debe proteger a quién? Bueno, ya sabéis que el Busquilore, que es una planta, la Carlina acauli, símbolo de protección de los hogares, se ponía en los caseríos, en las entradas de los caseríos, en las entradas de las casas, para ahuyentar a los espíritus malignos, a las tormentas, a las brujas, a los malos espíritus, las enfermedades, etc. Según la mitología, y la mitología de Aita Garandiarán habla mucho de ello, del tema del Busquilore. Entonces este cardo silvestre se seca y se cuelga a las puertas para salvaguardar a los habitantes, pero no solamente a los habitantes, también sirven para los animales, para las cosechas, y ahuyentan también las energías negativas que traen la oscuridad y la noche. Entonces se decía en los libros mitológicos de Barandiarán que las soroeñas entonces tenían, al tener la casa, al ver el Busquilore, tenían, claro, como tiene muchas púas, tenían que contar a las púas, ¿no? Y como tienen tantas, las espinas, las brácteas de la flor, para poder entrar, como eran tantas, pues no les llegaba. Entonces al amanecer ya tenían que huir y no entraban en la casa, ¿no? Esas son un poco las leyendas de esto. Entonces aquí tenemos esta Busquilore de plástico, es decir, pero está hecho con una ejecución verdaderamente magnífico. Este es un detalle. Muchos artistas han hecho la interpretación del Guernica de Picasso, el dolor de una madre ante la muerte de su hijo. Esto es todo lo que traen las guerras y la violencia, que estamos últimamente saturados de ella, y esto es un ejemplo de una recreación, una reinterpretación de Picasso por Susana Abad. Aquí tendríamos el mundo plegable, sería Cretas de Thunberg, que está hecha aquí es el mapa del mundo que doblegamos a nuestro antojo. Habla un poco este mapa, o sea, cómo flexionamos el mapa. Esto es otra de las series, de la escritura, una escritura creativa, es una obra efímera, obra totalmente geológica, y esta trataba muy detalladamente en su libro del diario. Y esto, por ejemplo, es el respeto de la serie de actitudes, que es de marquetería en madera de palisandro y silicote. Entonces, son unas formas que ya sabemos, aunque lo veamos, que qué difícil es hacer esto, cómo ha tensionado esta pieza en esta madera tan especial, ¿no? Entonces, es una pieza que se brinda a los caprichos del artista, como ella dice, ¿no? Sabiendo que los ritos se consiguen conociendo los límites del material, que ella dice, en este caso es mi adversario, pero que se deja hacer en un gesto de total reverencia y resignación. Luego, aquí tenemos las posidonias oceánicas. Esta es una en 2024, estaba becada por Bilbo Arte. Esto es un plástico reciclado, está hecha con redes de pesca. Ya sabéis que las posidonias en el Mediterráneo son un medio para la supervivencia de los mares y que aportan muchísimo oxígeno para el mar. Y es uno de los problemas que hay, y las pérdidas de las posidonias es una pérdida para la biodiversidad, una pérdida para la calidad del agua y para la fauna marina y de todo. Otra de las series distópicas es esta amapola, que aparentemente es una flor tóxica para alguna manera, según las hojas no, pero ya sabéis que utilizamos las semillas de amapola. O sea, que de esta planta se utilizan cosas, depende qué uso se le dé, pero bueno, es la utilización, ¿no? Está también sobre plástico, y aquí también habla sobre las cuestiones transgénicas. Y luego, esta es otra de las piezas de Susana Abad, que es madera de fresno en marquetería. Ella dice,
Hoy en día apenas se trabaja con maderas naturales, ya que los caprichos de los nudos, vetas y variaciones propias de cada árbol dificultan la uniformidad necesaria de los productos seriados. Por lo mismo, no es de extrañar que el I+D forestal del futuro se consiga hacer crecer árboles con su leño interior en forma y color previamente determinado. Entonces, pasaríamos a Virginia Bosch, Urdanibia. Esta es una artista también asentada en el ámbito rural, muy vinculada a la naturaleza. Yo, cuando he visto sus obras, me he acordado siempre del artista Adolfo Schlosser, que tuvo mucha relación con España, que estuvo viviendo aquí muchísimo tiempo, y sobre todo con esta serie de Basokwa me busco la relación con Adolfo Schlosser muy rápidamente. Y en su página web, en la que tiene Virginia Bosch, hablan de Basokwa, de cerámicas, lo pequeño es hermoso, futuro ancestro, eslabones perdidos, porque ella también habla sobre la capacidad transformadora del arte y del arte entendido como una herramienta de transformación colectiva. Y eso, para muchas de las artistas presentes en esta exposición, es una de las cosas que he visto en casi todas de ellas. La transformación, la herramienta, o sea, el arte como herramienta que sirve como transformación colectiva. Y de lo individual a lo colectivo. Entonces, esta Virginia Bosch luego tiene una serie de piezas con tintes primitivos, como a modo totémico, también de cerámica de gres natural y de óxido de cobalto, que nos remontan a culturas primitivas. Otra obra suya de su futuro ancestro, como esta obra, hace preguntarse al artista qué huella vamos a dejar a nuestros herederos, a nuestros nietos, a nuestros en este mundo tan tóxico en el que estamos viviendo, ¿no? Y entonces ella utiliza materiales que encuentra, claro, vive en el campo, en el ámbito rural, entonces están extraídos de su entorno pirenaico, y utiliza también una pintura gestual abstracta. Entonces sus obras están siempre en relación con la naturaleza y se integran perfectamente en este tándem, ¿no? de la naturaleza. Aquí tenemos unas obras de cerámica refractaria, aquí tenemos el futuro ancestro de cerámica gres natural, con ramas de negro, madera y pasta de cerámica fría. Esta me parece muy sugerente, que se llama Basokwa, los regalos de la naturaleza, como le llama Virginia. Y luego también me parece muy interesante estas piezas, que son un rompecabezas, porque parece que las formas son distintos fragmentos que parece como si fueran a encajar como una composición modular. En las series de las partes que van a encajar de alguna forma. Y esta también, que se titula Nora Bait, que va hacia algún lugar, hacia un movimiento, es la escultura como un devenir. Esta es el viento, en madera metal, y esta es la que está aquí en la sala de exposiciones, que también es muy sugerente, y que es a la tierra, ¿no? Que es madera metal, material vegetal y piedra. Luego tenemos a Bárbara Camín Jácar, que es también formación en arquitectura, diseño de interiores, artes visuales, doctorado en arte en la Universidad del País Vasco, es de origen de Chile, pero vive en Bilbao, cuenta también con un magíster en artes visuales de la Universidad de Chile, y también hizo sus incursiones en la docencia artística. Entonces, desde la fractura, ella realiza una práctica artista, ¿no? Que pues rompe una serie de objetos y los vuelve a juntar y los vuelve a unir. Entonces son objetos utilitarios que no son valiosos por alguna manera, pero sí los hace romper y se rompen al caer, y entonces decide crearlos a partir de esa rotura y los vuelve a crear. Y ella dice, ¿qué se rompe cuando algo se rompe? Entonces ella busca un poco que romper también viene a ser una manera de lidiar con la fragilidad de lo que nos rodea. Hay cosas que ella también aprecia lo imperfecto, el miedo a que la gente pues pierda las cosas, se rompan, ¿no? Entonces hay bastante interés en esa estética de la transformación de lo roto. Entonces yo me acordaba cuando vi esto de la técnica esa japonesa, que no sé si habéis visto, que es la técnica Kintsugi, que significa carpintería dorada o reparación en oro. Y esa Kintsugi lo que hace es reparar piezas utilizando laca mezclada con polvo de oro de plata, y no busca para nada ocultar las roturas, sino que las hace bien visibles y las hace
con unos perfiles de plata o de oro. Esas cicatrices, que son de la rotura, ya en esta técnica de Kintsugi, pues ya forman parte del objeto y se crea como una nueva belleza de ese objeto. Entonces eso está muy arraigado en la cultura japonesa, en busca de la imperfección, se valora esa fragilidad, el fluir de las cosas, y subraya que esas cosas son más bellas rotas, construidas, y claro, en esa cultura japonesa las piezas valen más, las piezas rotas reconstruidas, que las originales, evidentemente. Entonces esta es un poco, esta sería diamante en bruto, es una copa, de copa rota a diamante, hay solo un paso, dice ella, ¿no? Hay otras piezas como son esta que es la de rotura de cristal, cuando un cristal además los crea un poco como de rechazo, ¿no? En principio algo que te vas a cortar. Esta es fuerza a través de las botellas, fuerza de mujer. Esto es un poco hasta que la muerte nos separa, esta especie de unión en tres boles rotos que están ensamblados. Y luego también hace, para el arte Liguru, pues se creó esta especie de ensamble de libro taza. Y luego, a mí me parece muy interesante, y luego en Durango, la feria que hubo en el 2025, la feria de Durango, en la exposición de Escuadra Dunac, hizo reciclajes de la vida, y que son bidones de detergente que los recorta, y la verdad es que crea esta reutilizar es descubrir de nuevo, según dice el artista, y sorprenderse con lo que muchas veces nos pasa inadvertido, ¿no? Es una manera de llamar la atención. Y aquí tenemos a Maite Canto de Design, que es la que ha diseñado y ha hecho la maquetación del catálogo que tenéis vosotros. Y bueno, pues también es actual diseñadora, licenciada en Bellas Artes por la UPV, ha hecho máster en nuevas tecnologías aplicadas al diseño. Partió de la pintura para adentrarse en el mundo tridimensional, que es el de la escultura, utiliza resinas, fibras de vidrio y suele centrarse en la creación de formas con la escultura. Hizo una serie de obras que aquí tenemos, aquí tenemos aquí la de la entrada, que tenemos aquí una pieza magnífica. Y aquí tenemos Horizon, la fibra de vidrio, que ese amarillo que lo inunda todo, es como si fuese un sol que nos ciega, ¿no? Y asistimos a un torbellino que nos viene como encima, ¿no? Y crea también esos mundos de resinas ecológicas y fibras de vidrio. El color de Maite Canto actúa siempre como un elemento muy importante, suele ser monócromo muchas veces, pero intenso, lo inunda todo y está siempre en continuo movimiento. Aquí tendremos a Valentina, que es parece una mujer, el arte ego del artista, a tamaño real en diferentes situaciones. Pues una Valentina coraje, una Valentina que define su nombre a través del agua, con los mascarones de proa de los barcos, ¿no? Y bueno, esas figuras protectoras que acompañaban a los navegantes, nos recuerda también a una sirena. Este es aquí un detalle más de esta obra. Y tenemos aquí a Valentina Reconstruct Queens, que es también de fibra de vidrio, indífuga, resinas eco, que parecen como unas diosas aladas griegas, como si fuese también un garabato. Aquí tendríamos a Red Hall, que se nos viene un poco encima para desafiar la gravedad, nidos, formas envolventes, enjambres, espirales, son estructuras que vienen de la naturaleza. Y esta es la que nos preside ahí un poco de tótem, que tiene una fuerza increíble y que, bueno, pues está hecha también con fibra de vidrio, hilo de algodón y resina eco. Y impone también por su tamaño, ¿no? Entonces es una artista verdaderamente también con una gran trayectoria muy interesante también. Aquí la tenemos ella con su obra. Esta es Éxodo. Y estos colores que os digo que son envolventes y que nos dan movimiento. Pues tenemos a Maya Conte-Giral. Aquí estaba cuando estaba realizando su obra Vida, que es del 2024. Y ella me comentaba en el escrito que tiene
decía, en una concisa declaración de intenciones, la artista dice: el arte no son los catarsis de mis tensiones personales, sino sobre todo es una vía de mostrar las tensiones sociales que percibo, las injusticias, el sufrimiento de otros. Nacida en Mondragón, vivió 33 años en Pamplona, los últimos años los vive aquí en Bilbao. Dejó la economía como economista, lo dejó todo para dedicarse a la escultura. Y entonces, bueno, pues desde hace 2 años, creo, ¿no, Amaya? Desde hace 2 años o 3 eres la presidenta. Desde principios. Desde 24, sí. En una de las impulsoras de la asociación, ¿no? Ella normalmente recibe encargos de escultura, modela el barro, hace molde, restaura, trabaja escayolas, fibras, etc. Y creó ACCC, que es las técnicas de escultura, y que es, como ya dice, la manera de ganarse la vida. Tiene muchos vídeos en internet para ver cómo trabaja el tema de la talla, y se trabaja siempre desde el mundo de la figuración, de la figura humana. Sus títulos dan muchas pistas: futuro, frontera, deseo, sin techo, asfixia, amor romántico, ideal, cállate, vida, hogar. Amaya Conde, su vida sin el arte es impensable, según decía ella. La creación es para ella una aventura, un montón de preguntas que muchas veces no encuentra respuestas, y utiliza temas como la vejez, el problema de falta de conexión cada vez con las generaciones de mayores, que ya veremos en la obra, el amor romántico con un corazón de trillo, la asfixia que sentimos las personas en algún momento de la vida, el cerrojo con la boca tapada, el sometimiento de la mujer a lo largo de los siglos. Entonces, los rostros no le interesan por la belleza propia en sí, sino que lo que le interesa son las preguntas que le van a plantear y los problemas que de ello derivan, ¿no? Entonces, trabaja también hace objetos de la vida cotidiana, del hogar, puertas antiguas, trillos, balconadas. Entonces, ella ha comentado una vez que ella hace una pieza, pero que es la madera la que también completa la historia que narra la artista. Y el objeto entonces cambia, se metamorfosea y se convierte en una denuncia, en una llamada de atención o en un alegato de algo, ¿no? Entonces es muy interesante leer los escritos que me ha dicho Amaya, que me ha pasado. Pero bueno, como no te podemos leer todo, prefiero pasar un poco por sus obras para ver aquí futuro, la frontera, las personas inmigrantes que tienen que ir con un niño con la mochila a cuestas, el deseo. Bueno, pues ahí no vuelvo, los sin techo, los problemas de la gente sin hogar. Todos están en fresno, en castaño, en sabina, en techo pino, en acacia. Esta es un poco lo de la asfixia, está metidos en nosotros mismos, ¿no? Este amor romántico, que es un corazón en un trillo, que es una paradoja total, ¿no? El amor y el trillo, que es el que tiene que pasar, esas ideas que nos ha metido en la cabeza, pues ella empujó, pues el ideal aparece aquí, un cerrojo con la boca, pues las mujeres nos hemos tenido que callar muchas veces a lo largo de la historia. Esta vida de talla directa y estas obras de hogar, que en el hogar, por ejemplo, siempre suceden los temas de la violencia. No sé si es el 85 o 90% de los problemas de violencia de género se generan precisamente en el espacio del hogar, que es el más íntimo y el más de acogimiento. Bueno, voy a hablar más detenidamente de esta de intergeneracionalidad, porque estuve presente cuando presentó esta obra en Alquiza, en la exposición que hizo en el Museo Urmara, allí, Amaya. Y bueno, pues la intergeneracionalidad es una obra que mide 2,5 metros, creo, de un tronco que no tiene vetas, que a ella le llamaba mucho la atención. Entonces, la temática es muy sencilla. Vivimos en las generaciones, antes se relacionaban, vivían juntas, tenían mucha relación, y ahora esa correlación se ha roto de alguna manera, y asistimos a muchas personas mayores, se las arrinconas, la sociedad las aparta, y los jóvenes
los tenemos un poco metidos ahí con sus artilugios tecnológicos, móviles, pantallas, ordenadores, etcétera, y no viven. Entonces, y antes vivían y ahora cuando se acercan chocan porque parecen que esas generaciones pues no se encuentran porque no tienen la costumbre de tratarse. Entonces, bueno, es una obra que ansía, que es una obra que ella dice que las generaciones quieren que se observen, se miren, ¿no? Se escuchen. Y bueno, hay que intercambiar vivencias, unos por su parte la sabiduría de las experiencias que han vivido a lo largo de su vida y los jóvenes que tienen el espíritu emprendedor, renovador y de rebeldía que pueden ser interesantes las obras. Aquí tenemos otra que está aquí en la sala de exposiciones. Bueno, tenemos a Elena del Busto, nacida en París pero viviendo en Donosti. Es una artista multidisciplinar, siempre está en constante ebullición y evolución. Hace muchas performances en las que la danza, la coreografía ha sido vital desde siempre que ha hecho. Ha hecho también comisarios de exposiciones y lleva como más de 500 programas haciendo versión de arte, que son la televisión Teledonosti, Telebilbao y Vitoria, pues hace reportajes a las artistas y las difunde. Entonces ya tiene en su haber más de 500 programas verdaderamente interesantes y los manda por correo a sus allegados y luego los ponen en la televisión. Entonces también es una persona que trabaja en la docencia, en un taller que tiene en Irún, imparte cursos. Siempre ha partido de una posición muy dadaísta desde hace tiempo, pero ahora ya desde hace unos años he encontrado una material que le está sirviendo para centrarse en otros campos, y esa herramienta muy útil hace con unas trenzas, con unas varillas de periódicos, va haciendo y creando una especie de trenzas, que ahora seguimos aquí. Son periódicos enrollados, pintados con alambre de bronce o de hierro, y en este sentido ha encontrado su medio para expresarse, ¿no? Y ha tenido unas exposiciones en el Aquarium, que tenía una exposición con muchas conexiones con el mar, junto a otro artista que era Eduardo Larrasa. Reinterpretaba el mar, sus fondos marinos, los desechos que el mar arrastra, las redes, y ahí también tenía todas esas varillas enrolladas, cientos y cientos de varillas. Recientemente hizo una exposición en Torrelucía Anzarao, que era Ninfea Lotus, se proyectaban las esculturas desde la pared, muchas de estas piezas. Estas, por ejemplo, de las resonancias del mar del Aquarium de San Sebastián, que son muy interesantes. Y estas hizo la fábrica de gomas, o sea que últimamente no ha parado de hacer exposiciones en la fábrica de gomas en Pamplona. Hizo también el cartel de la exposición en una bolsa. Entonces ha tenido colección Raíces, las obras Resonancias, y estas son las obras de colección Ninfea Lotus que estaban en el Torrelucea este verano en Zarao. Y muchas piezas, ¿no? La colección Cruce entre límites tradicionales, colecciones de estas piezas. Y aquí tenemos una pieza que también es maleable, y ya las crea, entonces esos plásticos les da forma y las van cambiando, las va moldeando de alguna manera. Esta es la pieza de aquí. Esta es Ceramics, Idoia Grijalbo, Idoia Grijalbo, Ceramics. Ha creado su propia marca Ceramics, trabaja la pieza única, de carácter unitario, decorativo, combina diferentes técnicas cerámicas, torno, modelado, planchas, emplea arcillas refractarias, grés, terracotas, busca también lo natural, lo interesante, las imperfecciones, las texturas, combina procesos tradicionales y otros contemporáneos, y esas piezas personales también tiene piezas de encargo y tiene la impronta del carácter de cerámico. Se inició en la cerámica en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona, ha creado junto a Laida Osandizaga Parque en Arte en Donosti, que es un taller y tienda, es otra de las artistas que se ha profesionalizado y que trabaja, o sea, se ha buscado
su campo de trabajo creando su propio estudio, su propio taller. Entonces, esas hacen exposiciones con otros artistas y ella misma declaraba que el barro tiene memoria y el ceramista tiene felicidad y sabañones en invierno. Siempre está rodeada de tierras varias, de cuarzos, de feldespates y caulines. También estuvo en los encuentros del libro de artista en el 2023, en la exposición colectiva de Rompecabezas, en el Museo San Telmo también en los encuentros del libro de artista. Entonces aquí tenemos erosiones, luego una serie de botijos que tienen aquí también presentes en la exposición, con planchas y modelados, botijos erosionados, erosiones en la porcelana, con cavidades diversas, y estas hechas hondo, y bueno, tiene también otras presentaciones de una serie como de marmitas. El nombre de Ceramics deriva de su pasión para Asterix y Obelix, ella lo reconoce, esas marmitas donde Panoramis hacía las pócimas mágicas, ¿no?, que realizaba el druida. Eran un poco... y estas son parpallas que tenemos, que tenemos aquí. Bueno, tenemos a María José La Cadena, nacida en Orio, tiene una trayectoria larguísima, que es muy difícil también resumirla. Licenciada en Bellas Artes en el año 83, siempre ha estado a lo largo de toda su vida, como he dicho, formándose en todo tipo de escultura, litografía, con Don Gerben en Artelecum, serigrafía con Pepa Albacete. Ha participado recientemente en 2025 en el Museo Artium, en la exposición de Artelecum SEA, y también sus obras parten algunas veces de objetos personales, que a mí esas me encantan, que ha ido adquiriendo y que forman parte de su propia vida y de su propia historia, que las reinterpreta y de alguna manera les vuelve a dar un sentido nuevo con el arte. María José, ya he hablado con ella esta mañana, y tiene me envió una tesis muy interesante sobre una obra suya, que sin título, de 1981, que es esta, que es la que estaba en el Museo Artium, y este máster de Milen Oteros Echeverría era sobre la problemática de conservación de los plásticos en el arte contemporáneo, que es una cosa a tener en cuenta, en concreto el del caucho. Y este estudio, evaluación del estado de conservación, daba una propuesta de intervención, y para un futuro pues hay que tener en cuenta. Esta obra la restauró María José La Cadena cuando, pues para el museo, y bueno, me está contando pues que estaban en unas condiciones bastante malas. Este fue un premio Uriartea, está hecho con goma virgen, madera y chinchetas, y bueno, se restauró para la exposición que hubo en enero del 2026 en Artium este año. Ha hecho también María José muchísimas cosas de escultura pública en Lasarte, en Arama y en Astiagarraga. Esta sería la elipse del tiempo. No he encontrado fotos más que esta, pero es difícil encontrar ahora en la actualidad fotos de la pieza, no sé por qué, pero no se ve. Miraba, ponía en esto, pero no se encuentra. Y me parece interesante porque funciona como el paso del tiempo, utilizando la forma de una peonza para sugerir un movimiento circular, ¿no? Y esto es también como una metáfora del ciclo de las personas, ¿no? El nacimiento de las personas, sumergirse también en el mundo infantil. Entonces es una especie de arco que tienes que pasar también por él. Él representa un poco, como ella decía, el mundo de las ideas, a todo lo que uno aprende a lo largo de su vida. Y al atravesarlo uno se encuentra entre un túnel a escala humana que se convierte en la metáfora del discurrir de la vida. Otra de las piezas, aquí está, es de un periódico, crea la escultura de la elipse del tiempo para una plaza de las artes. Y esta es una de las piezas de homenaje a las lavanderas del Ayuntamiento de Astiagarraga en 2019. Pues aquí ya se ve la tabla de lavar, la mujer con las patas en modo de caballete, las mujeres como se tenían que meter en el río. Esta es una de las zonas que ahí está el río Urumea. Entonces la persona de la lavandera representa una silueta de mujer que transporta 2 cubos de agua. Entonces ahí está hecha en acero inoxidable para que no se deteriore, y además bueno, refleja pues, el sol como si fuese un espejo, ese plano curvo, y da movimiento y una permeabilidad, o sea, una superficie ondulada que facilita el movimiento, ¿no? Es importante los elementos de mujer, tabla y agua. La mujer está unida a esa tabla y al río. Y luego hablábamos de estos objetos de memoria que los reinterpreta, y de sus objetos, vamos a decir, personales, con estas, me parecen muy sugerentes y muy interesantes. Y hablaba ella
Esta de los secretos del mar, estuvo en Zumaya tejiendo redes, esta obra que es muy bonita. Y ella tenía un poema, porque también María José hace poemas, Renacer siempre viva. A veces nos encerramos en el capullo de la crisálida, hacia adentro, en la profundidad de lo íntimo, en nuestro invierno interior, pero solo es una pausa, para salir con fuerza y como la mariposa, descubrirse con otra mirada más abierta, inspirada en el arte, la belleza y la música, para renacer siempre viva. Bueno, es muy interesante. Y luego dice, en el proceso creativo lo que yo miro y lo que representa la obra son el resultado de un diálogo, de una transformación integrado en un contexto, forma, espacio, con la voluntad de contar algo pensado y algo vivido. María José La Cadena tuvo mucho éxito en la década de los 90, participó en proyectos institucionales, hoy en día combina la creación con el taller de Artefacto en Donosti, que está en la calle Autonomía, y trabaja con gomas, con cuerdas, con mallas, con metacrilato, con alambres, con caucho. Me pareció muy interesante, a ella también le interesa el arteterapia, son otras de las artistas aquí, hablan de la arteterapia, varias de ellas. Entonces, la luz trabaja desde la memoria y el uso simbólico del objeto, y la luz tiene mucha importancia en la trayectoria de María José La Cadena. Y tenía en las obras de exposición, en el 94 utilizaba la iluminación para crear sombras, situando la luz dentro del objeto a través de unas mallas. Y estas son una serie de marañas que estamos aquí en la exposición, que me parece también muy sugerente, de alambre, cerámica, escayola y poliuretano. Y esta es un detalle, y esta es una de las obras que hizo sobre violencia de género en el año 2023 en el Palacio de Aramburu. Entonces hay también una serie de hierro que resulta querer comprender el lenguaje de la forma, y bueno, hay el plástico, el caucho, la piel, el tul, el poliéster. Y bueno, las cuestiones que quiere desarrollar, ella misma cuenta como origen, crecimiento, desarrollo, trayecto, tránsito, intervalo, exterior, interior y estructura, que es lo que genera los momentos conscientes en el proceso de creación. Claro, tiene un currículum extensísimo a lo largo de todos estos años. Entraríamos en Amparo Lozano Sancha, que es otra artista multidisciplinar, investigadora, docente en la Facultad de Bellas Artes de la UPV, con proyectos de producción y mediación. Tiene bastantes publicaciones realizadas en torno a la cerámica. Tiene la tesis doctoral sobre el mural cerámico en el arte de la segunda mitad del siglo XX, un estudio del conjunto mural de la AP2, que era un estudio que se centraba en la autopista de Zaragoza a Barcelona de 1976, con la participación de 12 artistas que habían hecho los murales. Entre ellos estaba el artista José Luis Tometa, que es una obra muy interesante esta tesis. Y también su obra tiene un enfoque en parte autobiográfico, la memoria, el espacio público, la experiencia, lo social. Y tiene una serie de obras muy interesantes también de cerámica, estas hortensias de porcelana, con esta delicadeza. Luego tiene Sterium Insimitum, que son setas y tinta de papel. Entonces son una serie de setas. Estas setas Insimitum son unas setas que descomponen la madera, que son unas setas colonizadoras que tienen un llamativo color naranja en borde, que son bellísimas cuando empiezan, en círculos concéntricos por la madera, que se la van comiendo, y es un depredador de la madera. Esta es una loza, pero ya no es loza y papel de monedas, es una hucha, hay un billete de 20 euros, y esto es una pieza que ya seleccionó en el marco del Congreso Internacional ACME del 2024, Bukaera Aurre Ikusten da, Facultad de Bellas Artes de la UPV, y en este caso es industrial, porque esta pieza está realizada partiendo de un molde recuperado de una fábrica de cerámica que está cerrada hace muchos años. Y luego aquí tiene, en las sala de exposiciones, que a mí me encantan, estas hojas grandes, si las tocáis, pues tienen un tacto, son hojas, papel, metacrilato y metal. Entonces son unas hojas de calabaza y llevan un tratamiento con PVA y látex para evitar que se descompongan, y la verdad que son, las coges las puedes plegar, muy interesantes. Aquí están las hojas de calabaza. Esta pieza es muy interesante y forma parte de la Fundación Andante, que es hueso, madera y acrílico,
Ella llama a esta pieza autorretrato, en esta pues, madera cerámica y transferencia de imágenes. Y luego tenemos la cardencha, que es un tipo de cardo, ya sabéis, que es un tallo recto con los aguijones, a cada púa le corresponde una flor, y es el Cypsacus fulon, este cardo que hemos conocido toda la vida, el cardo borriquero. Y luego utiliza este es un detalle de estas que se ven las púas de esta obra. Y esta es la hoja de Paulonia tormentosa, que es un árbol de crecimiento muy rápido, hojas muy grandes en forma de corazón, y para algunos dicen que es el futuro de la silvicultura, porque le llaman el árbol de la emperatriz, que es un árbol que viene de la historia de China y que bueno, que tiene un crecimiento muy rápido, muy rápido. Tenemos a Arantxa Munita Irisarri, que vive en Ilura, en Guipúzcoa, bueno, en la ciudad de Ilura. Entonces empezó con la cerámica cuando estuvo en México. Cuando regresó a Tolosa se formó en el arte de la cerámica en la escuela de Deva durante 3 años, de 1985 a 1988, y en diferentes lugares de Guipúzcoa pues, ha dedicado a la docencia. Siempre ha participado en muchísimas bienales cerámicas de Zarauz. Llama la atención en un componente algunas características de Lila en sus obras por ser tan singular. Siempre está ligada a la naturaleza, ella dice que recoge del monte pues, los troncos y piedras que utiliza en sus creaciones. Muchas de sus obras de barro cocido a altas temperaturas tienen ese tono sobrio del propio barro. Ha realizado series como Crisálidas, Sustraya, Amaiera Duena Sierra, un comienzo con final, una serie de las piezas que presentó en el Palacio de Aramburu. Y estas son crisálidas las que hemos visto, estas son otras crisálidas, piezas que son interesantes. Todas estas sin título, estas son unas máscaras que son plastas también chamotadas, sin título. Ya veis. Y aquí tenemos estas piezas, tenemos ahí como las grandes las casas que tiene en cerámica. Verdaderamente toda una vida dedicada a la trayectoria, y también se ha dedicado, como os digo, a la enseñanza. Y esta Olatz, diseñadora ceramista, es Alonso de Vizcaya, 1993, arteterapeuta, biodiseñadora, formación graduada en creación y diseño, máster en cerámica, ambos en la UPV, y luego cuenta con un máster en arteterapia y otras terapias posgrado en la Fábrica Academy en el Basque Biodesign Center, que fue de vital importancia porque ahí cambió todo. A partir de ese momento comienza a investigar biomateriales y las nuevas tecnologías que las va a aplicar al diseño y a la creación artística. Aquí estamos hablando de nuevas tecnologías, de láser, bueno, ella comenta en un vídeo que me mandó que en 8 meses habías aprendido lo que muchísimos años, ¿no? Entonces, de su padre ebanista, el artista heredó toda una sabiduría hacia ese material, el de la madera, que lo va a unir a la cerámica. Y bueno, ella misma explica, su práctica se ha desplazado de la porcelana, la madera y la luz hacia la investigación orientada a la sostenibilidad. Explora biomateriales, procesos, integra tecnologías de fabricación digital y trabaja con recursos del entorno para generar piezas, objetos e instalaciones que aunan experimentación y, como ya expresa, memoria material. Entonces, en definitiva, una mayor integración de las nuevas tecnologías para potenciar la sostenibilidad. Creación de 3D, etc. Ha participado en diversas exposiciones colectivas, residencias, proyectos de investigación, y tenemos aquí una serie de Bendita Dulzura, obra donada y expuesta en un taller Escuela Cerámica de Muel en Zaragoza. Esta es el cubo y dispositivo de juego, son porcelanas, refractarios y madera de pino. Son, la verdad, muy interesantes. A mí me parecen esta Daikan, que es porcelana, estas que son como el despertar de los insectos, como una especie de jaulas, son maderas recicladas, piedras, hojas secas. Y luego muy interesante también esta obra embarrada, que es forma de madera, metal y biocuero, no es cuero, pero está hecha con arcilla y con esos materiales, biomateriales, que es de la parte de la colección también andante. Entonces, aparentemente es una horma que parece que es un zapato, pero aparece a cuero, pero no lo es arcilla.
una arcilla muy flexible que aparecen como si fuesen telas. Entonces hay un juego que ya se explica en uno de los PDFs que me mandó, del juego de oyal, de la tierra a la tela, barro y oyal, tela. El nombre del proyecto es un juego de palabras que loi significa barro, oyal significa tela, ¿no? Entonces el proyecto pone en valor los recursos locales, especialmente la arcilla local, que podemos encontrar y recolectar en todas partes. Y material textil flexible basado en esas arcillas que se pueda coser y utilizar en la industria textil para una amplia variedad de productos. Normalmente cuando la arcilla se convierte en cerámica pasa a ser algo rígido y fuerte. Y aquí tenemos más expansión, tenemos más obras. Una vez que me hicieron pequeña, y aquí tenemos en la exposición esta obra, que es con sus retales de madera reciclada y o cuero de arcillas locales, y esta es una obra más personal porque está dedicada a su padre, construida con retales y también con retales de la propia artista. Y la verdad es que cuando se vea por dentro también con todos los engranajes, es muy interesante. Un artista visual, Pradenas, Neri Adriana, de Santiago de Chile, también multidisciplinar. Estudió dibujo y el artístico publicitario en Chile y en la Escuela de Arte de Pamplona. Tiene una serie de obras interesantes. Su obra aborda temas que no deben nombrarse: muerte, sexo, vejez, soledad, cuestionar las creencias que sostienen una falsa normalidad. Entonces trabaja con técnicas diversas, priorizando soportes reciclados por su carga simbólica. Estas somos hoy, alambres, cayola, metacrilato. Aquí tenemos esta obra, a mí me recuerda, no sé si lo recordáis, a las Venus auriñacienses, que son neolíticas, que seguramente hoy la hipótesis de que fueron hechas por mujeres es cada vez más verosímil, que eran estas Venus que también eran como formas muy redondeadas y que desafían esas Venus auriñacienses a la visión androcéntrica tradicional del arte prehistórico, porque seguramente eran autorretratos que realizaban esas mujeres prehistóricas y neolíticas. Al observarse las partes más cercanas, el pecho, vientre, caderas, que se ven exageradas, mientras que las partes lejanas se veían más pequeñas. Entonces eran Venus que las utilizaron para ser utilizadas como amuletos de apoyo por las propias mujeres para lidiar con el embarazo o el parto, para asegurar la supervivencia del grupo, lo que sitúa a la mujer como principal usuaria y posiblemente creadora de esos objetos. A mí me ha recordado mucho esta pieza de esas Venus auriñacienses. Sáez de Maragola Herrero Amaya, no me ha enviado material, pero es una escultora y artista ceramista y me han encantado sus piezas, que tienen esa textura especial. Es también licenciada en Bellas Artes por la UPV, especializada en escultura. Estuvo en Grecia con una beca de Technology Educational Institute de Atenas. Ha cursado también en 2021 un máster de cerámica en la Facultad de Bellas Artes de la UPV, y también desarrolla su práctica en el taller de la Rogama en Bilbao, donde crea talleres y trabaja formando también filamentos de barro, crea piezas de gran formato con formas orgánicas construidas capas a capas. Estos son estratos de arcilla chamotada y utiliza barros refractarios, que me parece muy interesante y muy conseguido. Luego tenemos a Elena Scarati, que me parece muy interesante su obra. Nacida en Brescia, en Italia, en 1972. Tiene una currículum también descomunal. Parte anteriormente, hasta toda su vida, hasta de arquitecta. Entonces, empezamos hasta 2010, trabaja en el campo de la arquitectura, luego lo dejó. Es fundadora de los colectivos Contenedora y Poetry Attack. Desarrolló a partir del 2012 la técnica de Human Web Art, que es un sistema de tejido y escultura relacional que hoy continúa gracias a un pequeño colectivo de mujeres tejedoras, y se define como arte de las redes que funciona bajo la interconexión y la cooperación humana. Me parece muy interesante. Se ha publicado ayer en el periódico, en Noticias, La inversa del arte de la coherencia,
La Inversa es un espacio independiente de creación y exhibición contemporánea que va más allá del formato tradicional de galería. Entonces, con esa sala expositiva es un área de trabajo, de crecimiento y de equipamiento audiovisual, un lugar de encuentro, de reflexión y de acción artística. Y en este objeto el objetivo es facilitar esa circulación, crear una red de estudios, de espacios y artistas que funcionen como nodos interconectados, como un sistema de vida. Entonces quieren trabajar en proyectos que exploren nuevas formas de hábitat, nuevos lenguajes, nuevas configuraciones sociales y ecológicas. En un escenario tiene intervenciones artísticas, performance y muestras experimentales de todo tipo. Tiene una consolidación del lenguaje instalativo de Density of Connection, y a partir de esas experiencias y a partir del 2012 pues ha realizado muchísimos proyectos, performance, talleres, colaboraciones internacionales, participación en la Expo de Milano, iniciativas urbanas, procesos organizativos culturales de todo tipo. Y aquí tenemos el material en Italia, en Damane. Luego en Donosti tienen el Parque de Aiete varias intervenciones, en las conexiones invisibles en Tabacalera, en Olatucutalca, en Asquemuga. Entonces tiene todas estas Damare son en Génova, en Italia. Estas son las instalaciones en el Parque de Aiete, y las conexiones invisibles, que tiene todo este tipo de obras, y que participó en la Tabacalera, en la escalera del Central, y en Olatutalca, con el tema de las olas en el 2016, conexiones invisibles en muchas partes. Es muy interesante. La verdad es que tiene si actuáis por internet en la Inversa, esta galería, y los principios que tienen ahora dedicados para el tema del arte, es muy interesante porque está muy interesante lo que promulga y lo que quieren hacer. Tendríamos a Elena Solaci, que me parece también otra gran artista, muy interesante su proceso creativo, la reflexión por el discurrir del tiempo y las memorias asociados a las ideas por las que transcurre sus obras creativas. En su trabajo hay una búsqueda siempre constante de la idea de origen o germen. En el proceso creativo se deforma y disecciona la idea de estabilidad. Aquí tenemos el trabajo M31 in Memoriam, instalación en el convento de Santa Susana en Durango. Esto es una instalación artística que evoca las 336 víctimas del bombardeo de Durango, con 336 fotografías, 336 velas. Es una instalación que fue muy interesante, que estuvo acompañada por este fotógrafo Txelu Angoitia, y que reflejan un montaje que era con motivo del acto del 75 aniversario del bombardeo de Durango en el ataque aéreo durante la Guerra Civil, que me parece muy interesante. Está más en este espacio tan descomunal. Luego tiene esta forma parte, tiene algo como de sagrado también todas las piezas, con una buena realización en este tipo de cabezas. Esta es una escultura pública homenaje superviviente en la batalla de Machichaco, en Ibarranguelo, en Vizcaya. Se le encarga un monolito en el año 2008 en recuerdo a Juan Tellechea, que era el único marinero que sobrevivió del barco Bou Navarra en la batalla del Cabo Machichaco, el 5 de marzo del 37, durante la Guerra Civil entre la Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi, fiel a la República, y el crucero Canarias, perteneciente a la Marina franquista. Luego tenemos aquí, este es un detalle de la obra pública del superviviente, y tenemos estas campanas de loza, muy interesantes. Y estas obras sin título, aquí en la exposición tenemos estas cabezas que me parecen verdaderamente magníficas. Y luego juega también con el tema de las cabezas en el río, la acción de sumerger las cabezas en el río, buscando las huellas del tiempo y del agua. Y luego tenemos también la hucha, que siempre hemos conocido aquí ya. Hucha teníamos cuando estábamos en el colegio, que nos venía una hucha para los chinos en la época nuestra del colegio.
¿eh? Y aquí, bueno, pues ya dice que pues bueno, se han paralizado muchas ayudas humanitarias y con esas ayudas humanitarias pues van a padecer hambre muchísima población en muchos países del mundo, que me parece muy interesante. Y esta es Magma, una de las piezas de escultura pública de barro, paja, cal y hierro, que estaba en un pueblo de Álava, que ha estado recientemente, hace poco. El pueblo es Garaion Sorgingunea, en Ozaeta, en Álava. Idoia Elosegui Urteaga, una escultora de Tolosa, es también licenciada en Bellas Artes por la UPV, hizo una especie de 3 años y medio de un curso en la Hochschule de Kunst de Berlín. Ahí profundizó en esa etapa escultórica, en la práctica escultórica. Ha presentado varias exposiciones en el País Vasco y en Navarra, una de ellas también individuales en el Palacio de Aramburu de Tolosa. Y podríamos decir en general que ha trabajado distintos materiales, pero yo creo que ha buscado en el alambre, que son las últimas esculturas que ha hecho, que construye una serie de volúmenes, que, como si fuese el alambre, la piel y el cuerpo, y está centrada fundamentalmente en torno al cuerpo y aborda generalmente la violencia de género en la que estamos asistiendo. Sus obras son bastante potentes. En la exposición tenemos Serda y Satenaske, de alambre, tenemos también El Grito y Rinchia en varias oportunidades, en varias formas. Y ella misma explicaba que en un comienzo los gestos de los brazos, de las manos, la expresión del cuerpo, le servían para representar emociones internas, como muy íntimas. En algunas veces yo pienso que también importa mucho en las obras de Idoia Elosegui la autobiografía. Por ejemplo, me gusta mucho la escultura Amets, una escultura oval que es muy orgánica, que creo que representa un embarazo. Esa idea de las autobiografías comparte también con muchas artistas que hemos venido hablando hoy en el día de hoy. Muy interesante también una obra sin título, que es una mujer cubierta de espinas como si fuese un erizo, y muestra su autoprotección frente a la violencia, una violencia que es sistémica y en la que estamos ya completamente asqueadas. Interesante también es Nire Barnean Giltzapeturik, encerrada dentro de mí, otras que aparecen como unos brazos, etcétera. Garrasiak, la serie que puede ser también como grito, o las violencias, o la abuñación, o la violación. Esa es un poco sería y también es interesante otra de la serie de Tarántulas, una de las obras de Tarántulas, con el tema que tiene un poco el tema de la araña, ¿no? de la araña envolvente, y que un poco devoradora, por así decirlo.